Hablemos de Ernesto Zedillo y su visita fugaz a un México que desprecia desde que fue presidente en 1994. Actinver fue el evento que sacó del autoexilio a un Ernesto Zedillo que desde que dejó la presidencia en las garras de un acéfalo como es Vicente Fox, no se había atrevido a pisar suelo mexicano. Pero me causa un poco de curiosidad una cosa, por más que uno busca videos de la presentación de Zedillo y Aznar, no las hay. O si las hay muy pocas. Bueno, este evento tuvo como presentador al más y abiertamente neoliberal de todos los comentócratas, que es Leo Zuckerman, el cual obviamente se desvivió en elogios tanto para Zedillo como para Aznar. Ahora bien, lo interesante aquí son las 4 preguntas que el presidente López Obrador lanzó a Ernesto Zedillo. 1. ¿Por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA? 2. ¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir ni el 50% de su salario? ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores de esta manera? 3. ¿Por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario? Y 4. ¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar a la empresa estadounidense a la cual le entregó los ferrocarriles nacionales? ¿Y qué fue lo que respondió Ernesto Zedillo al presidente López Obrador? Simple. Y en este momento, pues hay una gran preocupación, no solamente en cuanto al tema económico, sino también en cuanto a los temas políticos. A mí me parece que sobre un tema como este hay que ser considerablemente más reflexivo y no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas. Por ejemplo, ahorita la economía de mercado o el capitalismo o el neoliberalismo, que eso todavía nadie ha explicado, es un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a algo, le dice neoliberal. Ernesto Zedillo defendió el modelo neoliberal, el cual no solo lleva en la sangre desde 1994 o desde la infancia, como él dice, sino que también ha alimentado y abastecido sus bolsillos por más de 2 décadas. Pero no solo se quedó en la defensa de su modelo rancio y obsoleto, sino que fue más allá Ernesto Zedillo. Le entró a la vieja táctica de difundir el miedo con la palabrita que le encanta a la fauna nociva de políticos de oposición, el populismo. La revista Proceso y Expansión sacan en primera plana una parte de todo lo que dijo Ernesto Zedillo. Y esto fue lo que empezó diciendo: los políticos que no entienden e insultan le dicen a otro neoliberal, refiriéndose a López Obrador claramente. Cada vez que algún político no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. A mí no me trae, porque yo desde niño me declaré liberal. Y vaya que lo dejó en claro cuando desgobernó México, ¿verdad? También dijo que los populistas han aprendido cómo funciona el sistema y les gusta la democracia hasta que acceden al poder, y una vez que accedieron, ojo con esto, buscan erosionar la democracia. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es vía el engaño, la demagogia y el populismo. Otra vez, la palabra populismo para tratar de espantar. ¿Pero qué acaso no fue Ernesto Zedillo quien dijo en esa misma charla que cuando un político no era capaz de entender, insulta? Entonces podemos deducir que Ernesto Zedillo no es capaz de entender que el modelo del humanismo mexicano aplicado por el presidente López Obrador funcionó en menos de 6 años, a diferencia, claro, del fallido modelo neoliberal impuesto y aplicado por más de 30 años, el cual ocasionó pobreza, desigualdad, pérdida del poder adquisitivo, endeudamientos, privatizaciones, entre otras cosas más que Viri Ríos documenta muy bien en su libro No es normal. Y esto último que les menciono, al menos Ernesto Zedillo medio acepta, ya que declaró lo siguiente: las fallas de algunas políticas del pasado han provocado la apertura de espacios para que el populismo haya renacido en alguno de nuestros países. Pero por aquí medio reconoció una falla cuando soltó más veneno. Y fíjense esta joyita que viene. Ernesto Zedillo dijo que al populismo le interesa tener un Congreso sumiso, mayoritario, posiblemente para la aprobación de reformas y leyes a placer. O sea, ¿está hablando del plan C? Creo que es más que obvio. Y continuó diciendo lo siguiente: el populismo, al ser rechazado por otros poderes del Estado que tratan de hacer su trabajo, apegándose a la Constitución, según él, porque claramente habla del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, cuando nombran inconstitucional las iniciativas
que envía el presidente López Obrador. Fíjense, Ernesto Zedillo también dice que los populistas buscan la manera de reintegrarlos con personas que no estén dispuestas a hacer lo que dice la ley, sino a lo que quiere y desea el soberano, o en este caso, como le dicen a López Obrador, el Mesías, el dictador, el autoritario del Palacio Nacional, o en palabras de la fauna opositora, la imposición de Lenia Batres en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia por parte del presidente López Obrador. Eso aún no lo supera. Pero vean la pregunta que Ernesto Zedillo plantea, fíjense. ¿Es realmente una democracia cuando se debilitan los contrapesos? Cuando se cuestiona la legitimidad del Poder Judicial, cuando se atacan y destruyen otros órganos del Estado. Creo que Ernesto Zedillo está muy confundido, ya que quizá debería preguntarle a Marco Cortés, Alito Moreno, Manolo Jiménez, Xochitl Gálvez y demás clan de mafiosos del PRIAN, ya que ellos reparten los organismos autónomos y el Poder Judicial como si fueran canicas. Pero ahorita regreso a eso, porque el estadista de Ernesto Zedillo, como muchos lo llaman, en un momento de cólera y clara desesperación e impotencia, dijo lo siguiente: para tener democracia necesitamos ciudadanos que crean en la democracia, no seguidores de culto fanáticos retrógradas. Sí lo dijo, y lo dijo de esta manera. Por lo que aquí nuestro expresidente, que juró servirle a cada mexicano de este país, nos manda a decir, claro, a los que apoyamos a la Cuarta Transformación, que somos unos adoradores de un culto, que seguimos y apoyamos a un populista, y lo peor, que somos fanáticos retrógradas. Creo que es importante recordarle a este apátrido de Ernesto Zedillo que los que apoyamos al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación somos más que los que están del lado opositor y que comulgan con sus ideas neoliberales. Sorry, pero no sorry. Se tenía que decir y se dijo. Porque así como él, los que están del lado opositor, desde el discurso y solo desde ahí, según ellos defienden la democracia y a los organismos autónomos, aunque ya vimos lo que hacen con ellos desde el PAN y PRI de Coahuila. Ya son los Avengers y un ejemplo a seguir cuando de hablar de democracia se trata, según Ernesto Zedillo, ¿verdad? Bueno, después de decir una sarta de mentiras y hablar de un México que solo vive en el imaginario de él y de los asistentes, y obviamente después de hacer el coraje de su vida, se subió a su camioneta blindada con sus escoltas y se marchó. Y seguro estoy, no creo que regrese en los próximos 6 años más. Ahora bien, ¿qué es lo que trae incómodo al estadista Ernesto Zedillo? Y no son las preguntas y cuestionamientos que lanzó el presidente López Obrador, ya que cínicos y apátridos como él ya tienen la piel gruesa y curtida ante este tipo de cuestionamientos. Porque para él hablar del Fobaproa, que es una deuda la cual se contrató por 500,000 millones de pesos y terminaremos pagando casi 3 billones de pesos, para Ernesto Zedillo y clan de mafiosos vendepatrias, es un tema del día a día. Vaya, no le causa ningún tipo de incomodidad. Pero hay un tema que sí lo trae con una indigestión que ni él mismo puede con ella. Y se trata de una de las muchas concesiones que dio a diestra y siniestra durante su sexenio, tanto a cercanos como a extranjeros. Y vamos a hablar de la empresa Aguacán, propiedad de la familia Ballesteros, la cual se ha beneficiado del gobierno desde 1988. Fíjense lo que dice el periódico Maya Noticias. Se habla de que el dueño de Aguacán tiene un largo historial de empresas quebradas y en bancarrota, pero sus finanzas personales nunca menguan. El gobierno desde la época de Carlos Salinas lo ha rescatado una y otra vez. Luego, Ernesto Zedillo. Después, Vicente Fox. Para variar, Felipe Calderón. Y ya ni hablar de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, la revista Sin embargo reporta que el Congreso de Quintana Roo aprobó el pasado 22 de diciembre por unanimidad revocar el decreto 250, mediante el cual en 2014 el gobierno estatal, entonces encabezado por Roberto Borges, otorgó la ampliación a una concesión de la empresa Aguacán para que brindara el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en los diversos municipios de la entidad. Y este retiro de la concesión seguramente hizo que la familia Ballesteros le llamara, le mensajeara o algo por el estilo a Ernesto Zedillo para pedirle que abogue por ellos. Ya tenía conocimiento de esto, se me hace pues un abuso, un acto de prepotencia. Creo que la gobernadora también está a favor de suspender ese contrato que le entregaron a esta empresa. Mi recomendación respetuosa
sería de que se actuara. Yo tengo antecedentes no buenos de esa empresa. No sé si sean los hijos del señor, que en paz descanse. Cuando el FOBAPROA, resulta que esta familia Ballester tenía una empresa constructora y fueron los que hicieron, muy amigos de Salinas y de Zedillo, hicieron la autopista del Sol. Ellos manejaban la autopista del Sol. El caso es que por las influencias de la empresa solicitaban de rescate. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué el gobierno tiene que rescatar a una empresa? Empiezan a hablar del rescate de la carretera y creo que pedían como 250, 300 millones de dólares los ballesteros, y de repente cobran como 600 o 700 millones de dólares, el doble. Para rescatar las carreteras había que hacer un avalúo, no hicieron nada y se fue a la panza del FOBAPROA toda la deuda, que todavía se está pagando. Pero ¿quiénes eran los señores estos ballesteros? Pues eran empresarios, amigos de Salinas y de Zedillo y de los de arriba, porque quien ordena esto es Ortiz, que era secretario de Hacienda. Pero ya son muchas las quejas de la gente. Está cansada ya la gente. Sí, señor y hay presidente. que poner un hasta aquí. Y siempre recurren a, volvemos a lo mismo, al Poder Judicial, y se amparan, y ahí tienen a sus empleados. Pero sí estoy de acuerdo en que se revise. Sí, sí, hay muchas quejas de eso. Y así hay contratos de todo. Por eso hay que seguir con la transformación. Y sí, el presidente tiene razón cuando habla de que el gobierno por décadas estuvo al servicio de los oligarcas y, peor aún, al pendiente del rescate solo de ellos y no del pueblo de México. El reparto de la riqueza y propiedad del pueblo mexicano, puesto como siempre al servicio de estos traficantes de influencia, los cuales han tenido como único talento el ser amigos y o conocidos de estos políticos apátridos. Pero esta familia Ballesteros tiene un dato aún más interesante que deben de saber, ya que Crescencio Ballesteros creó la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo en 1959 con apoyo del gobierno de ¿quién creen? De Adolfo López Mateos. Ya para 1968 adquirió acciones de Mexicana de Aviación, que estaba en suspensión de pagos. La compañía logró cerrar en 1970 con utilidades y un total de 1.2 millones de pasajeros transportados. Sin embargo, en 1982, la mala administración de la empresa, que ya todos sabemos, la llevó a la ruina y Crescencio Ballesteros se vio obligado a vender la aerolínea. Pero como era amigo y cercano de Miguel de la Madrid, sí, del presidente, Ballesteros le vendió al gobierno el 54% de la quebrada Mexicana de Aviación. Y todo esto sin avisarle a los otros accionistas de Estados Unidos, con lo cual los defraudó, pero no había problema. Contaba con la amistad del expresidente Miguel de la Madrid. ¿Quiere una más de estas familias que han vivido por décadas gracias a los favores del gobierno? Bueno, Salinas de Gortari le otorgó la concesión de la construcción y operación de la autopista del Sol, que va de la Ciudad de México a Acapulco en 1989. Y es una de las carreteras de América Latina más costosas. Bueno, no solo ese negocio hizo el empresario en Acapulco Guerrero. Su constructora, Grupo Mexicano de Desarrollo, construyó en la exclusiva zona de Punta Diamante las calles, las banquetas y el drenaje de esa parte de la ciudad. Incluso anunció pomposamente el haber invertido 1.7 billones de pesos en la obra que resultó defectuosa, pues al poco tiempo de ser inaugurada se inundó y se vino abajo a consecuencia del huracán Manuel.
Por otro lado, la empresa constructora GMD figuró como una de las consentidas en el sexenio de Ernesto Zedillo, a pesar de que la familia Ballesteros siempre lo negó. En 1965 se supo la verdad. Los Ballesteros y sus empresas fueron de los más favorecidos por las operaciones del FOBAPROA, incluyendo el rescate carretero, con cerca del 30% de los recursos públicos destinados a este fin. Y si ya se les revolvió y está ardiendo el estómago, tomen omeprazol y pepto-bismol porque viene lo bueno. El gobierno de Ernesto Zedillo le salvó 10.700 millones de pesos a Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco. Espérense porque hay más. En el 2015, la familia Ballesteros, sí, con Enrique Peña Nieto, entró en el programa fiscal Ponte al Corriente y con el pago de 163 millones de pesos liquidaron los créditos fiscales que adeudaban desde hace 15 años. O sea, desde el gobierno de Vicente Fox le valió a Felipe Calderón y obviamente a Enrique Peña Nieto. Bueno, con esta acción del descuento del 80% a las empresas de los Ballesteros, se libraron de pagar, fíjense, 653 millones de pesos. Por eso Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox jamás recaudaron nada, solo pidieron prestados. En conclusión, 1. La Oxfam, que es una organización que mide la desigualdad en el mundo, dice que la desigualdad que vive México es a consecuencia de este tipo de acciones que se han venido dando desde de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Y obviamente pasando por Ernesto Zedillo, como lo hemos visto. 2. La forma nociva de políticos de oposición, así como los disque-organismos autónomos, literal, trabajan para estos traficantes de influencias, ayudándoles a que no paguen sus impuestos, rescatándolos cuando quiebran, regalándole terrenos y lo peor, permitiéndoles a estos pseudo empresarios que los precios nunca bajen y siempre suban, aun cuando la inflación iba a la baja o va a la baja. 3. El tema de los organismos autónomos, ya vimos que nada más sirven para que se los repartan como canicas entre el PRI y el PAN. En fin, el presidente López Obrador no va a poder solo contra todo esto. Claudia Sheinbaum tampoco. Por eso debemos apoyarle y ayudarle desde el voto para de esta forma conseguir el plan C y se lleve a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial y después, ¿por qué no?, también al Legislativo. Sin más, agradezco sus likes, sus mensajes, sus compartidas. No olviden suscribirse y como siempre, saludos cálidos, mis queridos sapiens.